Chicos, muy buenos días. Bueno, inicialmente presentar excusas por la sesión virtual que debió haberse ejecutado correctamente el día de ayer sábado en la mañana. Sí se empezó a realizar, pero me manifestaron que había inconvenientes con la plataforma, con la herramienta usada, ya que no se escuchaba correctamente el audio. Entonces, pues la idea es dejarle un material o cumplir la misma intención que se tenía con esa sesión virtual y para eso estoy elaborando este video. ¿Ok? Bueno, la intención de este video, la intención de este video es darle una orientación para lo que van a trabajar en cuanto a em, su taller que corresponde a la tercera semana, que consiste en ya empezar a realizar un análisis de, del entorno interno de su caso de estudio, el que ya han seleccionado, el que han definido, que ya muchos correctamente han trabajado en el primer taller. Los felicito por eso, porque están contextualizando correctamente la teoría que se ha dado en clase en el caso de estudio. La idea es que sigamos con ese buen trabajo, ¿vale? Entonces, para eso, inicialmente, pues aquí en este Excel vamos a integrar todo. Les pongo en este Excel la orientación que corresponde al taller de esta semana. Entonces, inicialmente ustedes en el taller de la semana anterior, en la semana 2, ustedes me han descrito su caso de estudio, les pedí que me dieran información acerca de cuáles son, por ejemplo, o cómo está actualmente, qué hace actualmente la empresa en cuanto a funciones de mercadeo, de promoción, de producto, plaza y precio. Ya, eso correctamente lo han hecho. Y además les pedí que me informaran acerca de los bienes y servicios que maneja ese caso de estudio, esa empresa. Esa información, ¿cómo la voy a tomar o cómo la voy a hacer funcional ahora? Entonces, teniendo esa información y teniendo algunos parámetros, esa información de bienes y servicios y algunos parámetros que me indicaron en cuanto a las funciones de mercadeo, construí unos datos que ustedes van a implementar para desarrollar el taller de la semana 3, que consiste en qué? En hacer una aplicación de un sistema de información de mercadeo para registros internos. Recordemos que un sistema de información de mercadeo consiste en la aplicación de herramientas que me permita tomar información o tomar datos que tengo, en este caso, internos desde la empresa, para luego procesarlos, manejarlos y tener unas conclusiones, unas definiciones de cómo se encuentra el entorno del mercado, ya partiendo desde la parte interna de la empresa, desde los registros internos, ¿ok? Entonces, en la semana de hoy vamos a aplicar lo que es el sistema de información de marketing desde registros internos. ¿Ok? Entonces, ya en la orientación del taller, de la guía que les doy, aquí nos explica que pues, hay que realizar inicialmente un análisis gráfico sobre el histórico de ventas. Vamos a hacer un poco de zoom. Un análisis gráfico sobre el histórico de ventas que maneja su empresa, caso de estudio en sus diferentes productos, y justifiquen al menos 50 palabras qué método de pronóstico para realizar qué método de pronóstico es el más adecuado, pues para realizar una proyección del comportamiento de las ventas en el próximo año. Entonces muestre esa proyección del pronóstico, es decir, me van a hacer una proyección a 12 meses y lo interpretan en una gráfica y determinan pues obviamente las conclusiones a partir de eso. Entonces, yo a ustedes les he montado este documento en el área de recursos eh, a través de un drive. Ya a ustedes les puse en el área de recursos de la unidad 2 un link que se llama datos de actividad semana 3. Ya, datos para la actividad de la semana 3. Ustedes le dan clic y los va a llevar a un drive donde ustedes van a tener a la disposición este mismo archivo. ¿Ya? Entonces, ahí, de acuerdo al caso de estudio, al nombre del caso de estudio, yo les he puesto ya el nombre de la empresa, cada uno de esos grupos reconocerá cuál es el nombre de su empresa y los respectivos datos que tiene a disposición para
completar esta actividad. Lo que van a hacer entonces es que van a tomar los datos que tienen a disposición y entonces, van a realizar entonces el respectivo pronóstico. ¿Ok? Entonces, ese pronóstico ustedes lo van a hacer a través de los totales de venta. ¿Ok? Tengan eso claro. El pronóstico que le estoy pidiendo ahí lo van a hacer del total de venta. Ya, por ejemplo, aquí en el caso de la transportadora de pasacaballos, van a tomar esos datos y van a calcular una proyección a través de medias móviles. Van a hacer una proyección con suavizamiento exponencial y una proyección con regresión lineal. ¿Ok? Entonces, para que comprendan qué tipo de proyecciones van a hacer. ¿Qué les recomiendo? Trabajen con las herramientas de Excel. ¿Ya? Excel les facilita mucho el trabajo. Lo que pueden hacer es hacerlo a través de la herramienta de análisis de datos. Yo creo que la mayoría de ustedes ya maneja este grupo de funciones, pero igual para el que no lo maneje, igual se le da la orientación. La idea es ir a archivo, opciones, complementos, complementos de Excel y le damos ir. Ya, entonces aquí vamos a tener a la disposición un grupo de funciones que se llama herramientas para análisis. Le damos pues chulito a esto. ¿Okay? Ahí está implementado y ya buscamos pues en análisis de datos el grupo de funciones que tenemos a disposición. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que tenemos a disposición la forma de hacer una suavización exponencial. Tenemos también el método de media móvil ya integrado y tenemos el de regresión igualmente integrado. O sea, tenemos estos tres métodos para aplicar ya en Excel. Simplemente hagan los pasos que se les pide en cada uno de ellos e interpreten los datos que se les da. ¿Okay? Ya ahí van a tener elementos de correlación, algunos te arrojan las pruebas de hipótesis para determinar si los parámetros o coeficientes que hacen parte de ese modelo son aceptados o no. Entonces, hagan esos respectivos cálculos que ya Excel se los ofrece, interpreten las gráficas que se les da y determinen pues cuál es el modelo de pronóstico más adecuado. Si les salió que el modelo de pronóstico más adecuado es el de medias móviles, pues listo. Entonces, si este es el que tiene una mayor correlación, el que tiene una mayor aceptación de los parámetros, de los coeficientes, listo. Entonces, con este modelo es que yo voy a hacer la proyección a unos 12 meses más. Es decir, vamos a proyectar desde 37 hasta 48, unos 12 meses o más para entender cómo se comporta cómo se comportará, perdón, las ventas de mercado hacia el siguiente mes. Vale, listo. Entonces hacemos esa proyección, perdón, aplicamos los diferentes modelos, hacemos la proyección e interpretamos la gráfica y los resultados numéricos. ¿Ok? Listo. Luego de eso sí vamos a aplicar un control estadístico de procesos sobre los indicadores de mercadeo. Miren que aquí le estoy dando como principal indicador de mercadeo las ventas. Ya yo le he dicho y he recalcado que, o en el material que han leído, que mercadeo no es vender. Pero en el mercadeo lo que hacemos es crear un entorno para que la venta sea superflua, o sea, sea prácticamente fácil de ejecutar, ¿ya? Con el posicionamiento de marca, con las comunicaciones, todo lo que hacemos para dar a conocer y hacer llegar una propuesta de valor al mercado. Pero aún así, o sea, a pesar de que la venta no hace parte del mercadeo, sí será un indicador para entender si el mercadeo se está haciendo bien o se está haciendo mal, ¿vale? Entonces, ese va a ser nuestro principal indicador para entender si el proceso de mercadeo está bien o está mal.
Y para eso pues vamos a trabajar con las herramientas que ya hemos tenido a disposición durante la carrera, que son las de control estadístico de procesos. Entonces, para este análisis, este proceso de análisis, vamos a trabajar con todas estas herramientas que tenemos acá, con el histograma de frecuencia, diagramas de barra, de Pareto, la carta de control y diagrama de Chicago, ¿ok? Entonces, para esto vamos a trabajar inicialmente con el histograma de frecuencia, donde, por ejemplo, vamos con las de transporte Calderón. Con el histograma de frecuencia vamos a definir cómo se comportan estos datos de acá, es decir, las ventas totales de cada mes. Con estos datos voy a hacer un histograma. Esto con el fin de que me pueda dar un, un panorama de cómo es la distribución de las ventas mes a mes, es decir, cómo se comportaría. Eso lo puedo interpretar a través de un histograma de frecuencia. Y lo pueden hacer, o las recomendaciones que le hago es que lo hagan a través de las mismas herramientas de análisis de datos. Entonces nuevamente vamos a análisis de datos, vamos a histograma, y aquí lo tengo habilitado, vamos a aceptar y definimos los rangos de datos que vamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar sobre los totales. Acá vamos a ver cómo se distribuyen estos datos y los interpretamos adecuadamente. Entonces tenemos estos datos. Aquí les pide el rango de clases ya de manera automática. Excel determina el rango de clases, pero si ustedes desean interpretar algunos, pues no hay problema. Ustedes los calculan bajo las condiciones, bajo las ecuaciones que ya ustedes conocen. Listo. Pedimos que los resultados vayan en una hoja nueva, que bueno, me genero el Pareto, me genero un porcentaje acumulado y que cree el gráfico, ¿vale? Entonces le damos a aceptar y ya. Ok, gráficamente aquí dice que es histograma, pero verán que gráficamente lo que construyó fue un Pareto, ¿vale? Eso nos va a servir también. Para, digamos, interpretar los resultados del histograma, nos interesará estas tres primeras columnas, estas de acá. ¿Okay? En base a esto vamos a definir cuáles son los resultados del histograma y lo construimos gráficamente. Vamos a hacer una construcción, tomamos esos datos de frecuencia y realizamos un diagrama de barra, ¿vale? ¿Qué nos dice este histograma de frecuencia? Nos indica que es muy probable que las ventas se comporten bajo las características de la clase 2, 3, 6 y 7. ¿Qué quiere decir? Que las ventas totales que tú puedes tener un mes pueden estar en el rango de 23, perdón, en el rango de 13 a 34, es decir, esta clase 1 va de 0 a 13, esta clase 2 va de 13 a 23,5, la clase 3 va de 23,5 a 34, la siguiente clase de 34 a 44,5, etcétera, ya, y así consecutivamente, perdón, hasta llegar a infinito. Ya este iría de 65,5 a infinito. Entonces es muy probable que las ventas tengan un comportamiento inicialmente, como lo veo acá, entre el rango que comprende la clase 2 y la clase 3, o igualmente entre la clase 6 y la clase 7. Ven que aquí de pronto hay una mayor probabilidad acumulada. ¿Ya? Entonces, mes a mes podríamos tener un comportamiento, yo diría que hablando así en probabilidades, tendríamos que puede ser entre un de 2,78, o sea, hay una probabilidad de un 40 y hagamos la diferencia de una aquí. Habría una probabilidad de esto, no es esto, no. Habría una probabilidad de un 41,67% de que las ventas estén en este rango. ¿Ya? E igualmente habría una probabilidad de, ya teniendo en cuenta de 100 menos,
una probabilidad del 47% de que esté en estos rangos de acá, entre 6 y 7. Ya miren que la gran cantidad de eventos ocurre entre este rango de datos y entre este rango de datos. Este histograma de frecuencia te permite dar un panorama de cuáles pueden ser el comportamiento de los datos a futuro. Ya vamos a ver que va a ser muy poco probable de que haya unas ventas, o relativamente muy poco probable de que las ventas sean menores que 13 unidades en el mes, ya debido a este comportamiento que tenemos acá. La probabilidad de que ocurra eso es de 2,78. Igualmente, esa es la misma probabilidad de que ocurran ventas entre lo que es la clase 4, entre 34 y 44,5. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que conocer o analizar a través del histograma de frecuencia, entender cuál es el posible comportamiento o la distribución de los resultados de ventas durante el mes, para entender cómo se van a comportar a futuro. A partir de eso podemos hacer entonces o ya interpretar el histograma de frecuencia, que lo que consiste es organizar ya estos datos de manera acumulada y entender dónde se dan los principales comportamientos, que eso es lo que vemos acá. Ya ordenadamente entendemos cómo es la probabilidad de que se dé las frecuencias de ventas durante el mes. Entonces es muy probable que la frecuencia más alta está en el rango de 65 o más. O sea, eso es muy bueno para la empresa. Es decir, que el tope máximo de ventas es lo que más ocurre en la empresa. O sea, la empresa se encuentra muy bien. Recordemos que aquí estamos trabajando con datos simulados. ¿Okay? Entonces, eso es un buen panorama para la empresa. Se hubiera sido muy malo si este 9 de acá no estuviera aquí, sino que estuviera acá abajo. Es decir, es más frecuente que las ventas tengan un comportamiento, tengan el peor comportamiento que se ha tenido históricamente. Ya ahí sí tendría un problema la empresa bajo los datos que le estoy facilitando. Ya, en este caso la empresa, digamos, las ventas están bien, pero aún tiene necesidad de ampliar el mercado, que eso quiere decir que no necesariamente por estar bien las ventas no hay que trabajar en mercadeo, sino que hay que seguir ampliando las operaciones o mejorando las condiciones del proceso de mercadeo bajo unos parámetros o condiciones que ya vayamos determinando, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que trabajar porque también hay que ver cómo es el comportamiento de las ventas de manera regular o irregular. Eso lo vamos a ver más adelante con la carta de control. Listo. Entonces, de esta manera empezamos a trabajar las primeras dos herramientas, lo que es el histograma y el diagrama de Pareto. Luego de esto, ya hemos trabajado esta y esta. Hay que trabajar también el diagrama de barra. El diagrama de barra, más que todo, lo vamos a aplicar para entender cómo se distribuyen las ventas por el tipo de producto o servicio que se está ofreciendo, para entender cuál es el que tiene una mayor participación en el mercado. Esto es algo muy sencillo, simplemente tendríamos que tomar el nombre del producto, esto me lo construyen gráficamente, tomamos el nombre del producto y sus respectivos totales, y con eso me construyen una gráfica, ¿ya? Para entender cuál es el que tiene mayor participación en el mercado. Aquí digamos que numéricamente vemos que quien tiene mayor participación es este producto de acá, que corresponde a los transportes corporativos, ¿ya? Seguido del transporte escolar por lo que veo, y así consecutivamente. De ahí entonces se determinan algunas conclusiones de cuáles son los productos estrella, por así decirlo, de la empresa y cuáles son los productos que de pronto requieren un mejoramiento. Es decir, a pesar de que las ventas están bien, hay que desmenuzar categoría por categoría para en verdad conocer qué cosas se pueden mejorar, ¿vale? Listo. Entonces ya aplicando estas tres herramientas partimos a la carta de control. Entonces, en la carta de control ustedes van a escoger uno de los productos que ustedes creen conveniente que debe ser analizado. O sea, puede ser un producto que ustedes consideren que está mal. Por ejemplo, aquí en el transporte Calderón, veo que es el que tiene menos ventas, entonces vamos a analizar cómo el comportamiento de las ventas de ese producto para entender por qué están tan bajas.
en relación con los demás. O de pronto entender el total, o sea, hacemos una carta de control sobre el total, o sea, tomamos todos estos datos y analizamos cómo se ha comportado mes tras mes. Si vemos que el comportamiento de los datos es bastante errático, quiere decir que las ventas son muy irregulares. Ya no se tiene un control sobre eso. Eh, si además encontramos de pronto que las ventas van en descenso, también es un comportamiento que no es el adecuado, no es el ideal. Si vemos que hay una estabilidad en las ventas, que hay un pequeño ascenso o un ascenso sobre él, o sea, que está superando o tendiendo a superar el límite superior, sería un buen síntoma, porque la idea es que sean estables y estén en crecimiento. Eso es lo que se espera de cualquier negocio, ¿ya? Pero que no sean, digamos, de manera errática, con esos comportamientos que uno no sabe qué va a pasar el próximo mes, si me va a ir bien o me va a ir mal. Ese tipo de comportamientos no son adecuados y sobre ellos lo que hay que trabajar. ¿Ok? Entonces, la idea es que entonces apliquen esa carta de control, trabajen la que consideren más adecuada. Aquí la que más les sugiero es la carta de control de medias, ¿ok? De tipo X. Entonces trabajen sobre las medias de los datos, que digamos ya yo se lo estoy facilitando. A partir de la media identifiquen los límites superiores, inferiores y trabajen sobre eso para construir la gráfica de control y determinen las conclusiones. ¿Ya? Y por último viene la elaboración de un diagrama de Ishikawa. ¿Cómo van a hacer esto? O sea, dependiendo del resultado que les dio acá, o sea, de la conclusión que determinaron de esa carta de control, ustedes van a tomar esa conclusión, que lo más seguro es que sea un efecto indeseable, y lo van a trabajar en el diagrama de Ishikawa. Lo van a establecer en la cabeza del pescado. Es decir, si acá en la carta de control me salió, no, que las ventas son muy erráticas o las ventas están en descenso. Entonces yo voy a poner acá en el Ishikawa, en la cabeza del pescado, en la cabeza del diagrama, las ventas están en descenso o las ventas son erráticas, son irregulares, ¿ya? Son muy variables, lo que yo haya interpretado o identificado en esta carta de control. Ya identificado eso, la idea es que en las espinas de ese pescado, de ese diagrama, las ramas de ese diagrama, yo voy a trabajar las 4P. Ya, habitualmente ustedes han trabajado un diagrama de Ishikawa con las 5 o 6 M. Aplican métodos, mano de obra, materiales, entre las otras que ustedes ya reconocen. Pero aquí la idea es no trabajar con esas M, vamos a trabajar con las 4P. Entonces van a tomar, o el diagrama va a tener 4 ramas: producto, precio, plaza y promoción. ¿Ya? Entonces van a tomar eso y, por ejemplo, la idea es que relacionen las posibles causas que tenga la empresa para que se esté dando ese efecto. Por ejemplo, que las ventas son erráticas, eso es lo que está, o son irregulares, ¿no? Eso es lo que está dentro de la cabeza. Y vamos a la rama, por ejemplo, de promoción. Listo, las ventas son erráticas porque no se mantiene una cultura de comunicación o una campaña de comunicación definida y reconocida en el mercado. Por lo tanto, es difícil tener clientes que te mantengan una buena estabilidad en las ventas, ¿ya? Otra cosa, que de pronto no están usando redes, canales de comunicación alternativos como redes sociales, entre otros, o patrocinios, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que identificar dentro del caso de estudio. Por eso primero les pregunté en el taller anterior qué es lo que están haciendo actualmente en cuanto a las funciones de mercadeo. Algunos grupos ya me dijeron, no, hay tales falencias, se hace esto, no se hace lo otro. Ya esa es información que les permite a ustedes alimentar este diagrama de Ishikawa, ¿vale? Listo. Entonces, la idea es que trabajen, hagan el diagnóstico aplicando cada una de estas herramientas, desde el pronóstico hasta de control estadístico de proceso, y, y luego de eso
pues la idea es que determinen conclusiones. Miren que aquí ya les estoy pidiendo unas conclusiones sobre los procesos internos de mercadeo, especialmente identificando en esas conclusiones qué fortalezas y debilidades tiene la empresa. Ya, o sea, no sé si ya se les van relacionando mentalmente esto con alguna otra herramienta, pero aquí la intención a futuro, en unas próximas semanas, es hacer un análisis DOFA. Pero entonces ese análisis DOFA lo vamos a alimentar con herramientas de análisis, con un verdadero análisis que me diga objetivamente qué es lo que está pasando en cuanto a fortalezas y debilidades de la empresa, ¿vale? Entonces, hagan unas buenas conclusiones, saquen diferentes fortalezas y debilidades de acuerdo a lo que han trabajado, ¿vale? No quiero que hagan todos esos cálculos, todos esos diagnósticos y al final me pongan como conclusión algo que no tiene nada que ver con lo que hicieron, ¿vale? Entonces, hagan correctamente eso, hagan una buena relación entre lo que concluyen aquí con lo que han trabajado en estas herramientas. Eh, bueno, pues también una recomendación que les doy, eh, estos datos que les estoy facilitando cada uno de esos grupos, eso lo estoy haciendo a través de un Drive. La idea es que a medida que vayan subiendo, yo voy renovando esa información con los grupos que hacen falta y los identifico en una nueva etiqueta. Eh, la idea es que estos son datos, pues digamos que les facilita el trabajo académico. Yo sé que esto no va a reflejar la realidad del negocio, pero les va a facilitar mucho el trabajo académico, porque si los pongo a trabajar con datos reales, pues les toca pedir permisos, que les piden carta en la empresa, o sea, eso nos complica mucho el trabajo académico. Entonces, la idea es que trabajen con estos datos simulados que les he dado, pero bueno, si por algún motivo ustedes tienen acceso total a la información, la manejan casi en tiempo real de la mano, vale, no hay problema, pueden manejarlo. Pero la intención es que hagan este ejercicio que les he compartido, vale. Entonces, aquí termina el video pues instructivo de esta semana. Esperamos que ya para la próxima semana poder manejar una herramienta adecuada o seguir con esta modalidad. Y recuerden que pues igual estaré atento si requieren asesorías personalizadas, etcétera, ¿vale? Bueno, muchas gracias por la atención.